Vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Joel y en este video vamos a enfocarnos más en la estructura literaria de la obra. Es decir, cómo es que Joel quería comunicar su mensaje, cómo lo hizo. Y quiero decirle que hay varias repeticiones en Joel que enriquece la calidad de esa obra. Y espero mostrarles poco a poco cuál es esa estructura. Y la primera cosa que vamos a ver es mi bosquejo de la obra de Joel. Y les invito a buscar en sus guías la página 19. Y si vamos a pensar en Joel linealmente, hay como 3 momentos en la obra. En el primer momento, de capítulo 1 hasta la mitad de capítulo 2, Joel se enfoca en la plaga de langostas en sí. Ese desastre natural, cuando las langostas vinieron y comieron toda la vida vegetal. Y en una economía basada en la agricultura, eso es bastante grave. Pero lo interesante es, Joel no solamente describe la devastación y llama al pueblo a lamentarse, él quiere explicar por qué. ¿Ese desastre natural fue cualquier? Joel dice que no, sino que eso fue una advertencia. Y eso es la primera parte del capítulo 2, donde él describe que esa plaga que vino fue el día del Señor. Fue un día de juicio de él, de advertir al pueblo a volverse a él. El segundo momento yo he titulado La palabra Señor, su deseo. Es decir, la segunda parte del capítulo 2, Joel está enfocando, ¿qué es lo que Dios quiere? Envió la plaga, pero ¿qué es lo que está buscando como resultado de enviar esa plaga? Fascinante. Y básicamente la segunda parte de capítulo 2, primeramente Joel describe lo que el Señor ruega, lo que Él está solicitando, buscando, pidiendo. Y después pasa a comunicar. El Señor quiere restaurar. Eso es algo en la literatura profética y es muy, muy especial en Joel. El mensaje de esperanza. No todo es anunciar juicio y destrucción. Y aun cuando hay juicio y destrucción, cuando eso viene a una nación, Joel dice, eso no es el plan final del Señor. Eso no es el último capítulo. Hay otra historia para contar. El Señor envió esa plaga con propósito y Él quiere restaurar. Él quiere renovar. Él quiere hacer algo nuevo. Y vamos a ver ese detalle en Joel. Entonces, describe la plaga, su devastación, explica su significado, lo que el Señor está buscando a través de esa plaga. Y el tercer momento en la obra es la segunda parte del capítulo 2 y todo el capítulo 3, donde describe qué es el día del Señor. Y hay que ver que, aunque es un día terrible, como Joel escribe, también es un día de esperanza, de restauración, de un nuevo día también. ¿Ok? Ese bosquejo es interesante porque Joel es rica en repeticiones. En el mismo bosquejo yo he sacado uno de los principales, donde hay 5 declaraciones sobre el día del Señor. El primero se encuentra en capítulo 1, versículo 15. Hay de aquel día del Señor que se aproxima. Vendrá como devastación por parte del Todopoderoso. En capítulo 2, versículo 1, ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. Okay. El día del Señor es grande y terrible, ¿quién lo podrá resistir? En capítulo 2, versículo 11. Y en capítulo 2, versículo 31, hay otra declaración sobre este día del Señor. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y termina con una última declaración sobre el día del Señor. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Fascinante ese el valle de la decisión. El juicio de Dios es para que tú y yo nos demos cuenta de algo y debemos decidir si seguimos el rumbo que andamos
la cosa no va bien. Pero si estamos dispuestos a arrepentirnos de cambiar nuestro rumbo, cambiar la dirección, Dios tiene otro plan. ¿Ok? Entonces, eso es la primera serie de repeticiones. Pero en la página 20 y 21, yo tengo otras observaciones en cuanto a repeticiones. Y la primera es que hay que notar que la obra comienza y termina con dos repeticiones distintas, pero las dos creen como un marco, creen como un balance a toda la obra. Porque hay la frase, el refrán, en capítulo 1, versículo 8 y 9, que está repetido en versículo 13. Luto, sacerdotes, no hay ofrendas. Hay esa misma repetición. Y la obra termina con otra repetición en capítulo 3, pero en versículo 17 y versículo 21, donde hay la repetición que el Señor hará su morada en Sión, es decir, el monte donde está ubicado el templo. Parte del mensaje es, Dios quiere que el pueblo cambie para que Él sí puede morar en medio de ellos. Entonces, la obra comienza declarando que hay luto y duelo, pero termina con la esperanza que el Señor quiere estar viviendo con nosotros, en nuestro medio. Sin embargo, no solamente hay esa repetición al principio y al final de la obra, sino hay otro en el medio, que se encuentra en capítulo 2, versículo 17, donde este versículo comunica un contraste. Porque la primera parte del versículo básicamente está comunicando que el pueblo de Dios será avergonzado, que conecta con la primera parte de la obra donde hay el llamado para el luto y hacer reflexión. Pero en el mismo versículo hace una transición donde comunica la promesa que el pueblo de Dios no será avergonzado más, que nos lleva al mensaje de esperanza donde termina la obra con el Señor, su deseo de morar en medio de su pueblo. Por eso envió la plaga de langostas. Fascinante, ¿no? ¿Ok? Llamado al luto, en el medio hay transición entre ese luto que nos dirige o nos apunta, nos comienza a mover hacia el mensaje de esperanza que Dios quiere estar morando en medio de su pueblo hoy. Después hay otra repetición con la frase de ayunar, convocar asamblea y reunir ancianos, que encontramos en versículo 14 de capítulo 1, pero también en capítulo 2 hay el mismo tema y está repetida ahí. Y dentro de eso hay otra repetición, donde hay una repetición en capítulo 2, versículo 1, de tocar una trompeta en Sión. Y esa serie de repeticiones, noten el balance en paralelo, noten la distribución en la obra espacial, es muy equivalente, ¿ok? Y esa serie de repeticiones, la estructura en sí es como un reflejo de espejo, lo que llamamos una estructura de quiasmos, ¿ok? Donde la primera parte está repetida, pero al revés en la segunda parte de la obra. Y en el centro de eso, toda esa estructura sirve como a enfocar en el centro. En medio está la frase, la tierra y cielo tiemblan. Y para mí, todo ese mensaje aquí, esas repeticiones se están enfocando más en la plaga de langostas que ocurrieron en el país. Los sacerdotes están de luto, hay la advertencia de tocar una trompeta, hay llamado de ayudar, de convocar la asamblea, ¿ok? Reunir los ancianos porque tenemos que darnos cuenta de algo aquí. Entonces, hay una serie de formas de quiasmos donde todo el enfoque otra vez está en la plaga de langostas y el llamado de reflexionar, buscar al Señor para saber lo que Él quiere decir a través de esa plaga. Todo el mundo, la tierra y el cielo, está temblando. Debemos prestar atención a ese desastre natural que acabó de ocurrir. Eso es una estructura. Hay otra. Se puede notar que la misma repetición de los sacerdotes en luto y la declaración al final que el Señor hará su morada en Sión
que marca toda la obra, hay un enfoque que es más en el día del Señor en sí. Porque además de las 5 declaraciones sobre la naturaleza del Señor, hay otro quiasmos. Y noten en capítulo 2, versículo 10, habla de que la tierra y cielo van a temblar. Y eso está repetida en capítulo 3, versículo 16. Y en medio de eso, hay 3 declaraciones sobre lo que significa el cielo y la tierra tiemblan. Porque el punto ahí es que oscurecerán el sol, la luna y las estrellas. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Y oscurecerán el sol, la luna y las estrellas. Y noten que la primera y la última está combinado también con la frase tronará la voz del Señor. Entonces, el primer quiasmo se enfoca en la plaga de langostas y el llamado de reflexionar y buscar lo que Dios quiere decir a través de eso. La segunda serie de repeticiones en forma de quiasmos está enfocado en más eso del día Señor y de terrible y grande. Y las dos están puestos uno sobre el otro. Bueno, eso será suficiente para mí, pero hay otras repeticiones también. Por ejemplo, noten conmigo una repetición que ocurre en capítulo 3, de versículos 2 al 12. Si leen conmigo Joel 3, versículo 2, dice: reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Y la palabra Josafat quiere decir juicio, ¿no? Entonces voy a bajar al valle de juicio y allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel. Y si notan versículo 12, van a notar que la misma idea está repetida. Movilícense las naciones, suben hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Y esa repetición es lo que llamamos una inclusio, porque está enmarcando otro mensaje. Y si leen los versículos dentro, se van a notar que hay un mensaje para Tiro y Sidón. Y nuevamente, Dios no solamente es Dios de Israel y Judá, sino es Señor de todas las naciones, y los profetas tenían mensajes para otras naciones. En este caso, el mensaje es para Tiro y Sidón, donde Dios condena las veces que Tiro y Sidón ha invadido a Israel y Judá y tomaron botín, particularmente las personas israelitas, para venderlos como esclavos a otras naciones. Y básicamente el Señor les dice: mire, como ustedes trataron a mi pueblo, yo los voy a tratar a ustedes. Yo voy a tomar los hijos y las hijas de ustedes y voy a vender a gente de Tiro y Sidón a otras naciones, incluyendo a los propios israelitas y habitantes de Judá. Y van a notar que hay una repetición muy parecida al final de la obra, que encontramos en capítulo 3, pero versículos 17 al 21. Porque noten lo que dice el versículo 17. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Y noten cómo termina el versículo 21. El Señor hará su morada en Sión. Y esa repetición de la frase que el Señor hará su morada en Sión es otra inclusio que enmarca otro mensaje para otras naciones. En este caso no es Tiro y Sidón, sino es Edom y Egipto. Y van a notar que básicamente Dios está condenando, noten particularmente el versículo 19, pero Egipto quedará desolado y Edom convertido en desierto por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Es decir, los pecados cometidos contra mí, Dios se va a hacer venganza por todo lo cometido contra su pueblo redimido. ¿Okay? Pero nuevamente noten que es otra estructura. ¿Okay? La repetición que el Señor tendrá su morada en Sion es una inclusio que enmarca otro mensaje para otras naciones, en este caso Egipto y Edom, y las dos estructuras están colocadas al final de la obra.
Y uno pensaría que eso sería suficiente, pero quiero decirles que hay otras repeticiones que también forman otra estructura bien definida en la obra. Si noten conmigo capítulo 2, versículos 10 y 11, habla que en el día del Señor, la tierra y el cielo va a temblar, oscurecerán el sol, la luna y las estrellas, tronará la voz de Dios. Si vamos al capítulo 2, versículos 31 y 32, dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, pero el Señor será un refugio para los que lo buscan en ese día de juicio. Y lo fascinante es que dentro de las dos estructuras con inclusio al final, donde hay mensajes para otras naciones, es decir, entre el mensaje para Tiro y Sidón y el mensaje para Egipto y Edom, las frases anteriores que acabamos de leer son repetidas. Porque en capítulo 3, versículo 15, habla que en el día del Señor oscurecerán el sol, la luna y las estrellas, tronará la voz de Dios, pero el Señor será un refugio y la tierra y cielo tiemblan. Fascinante, ¿no? Y ver todas estas estructuras, puesto uno sobre la otra, enriquece para mí un aprecio por esas obras como obras literarias. Esas obras no son escritas al azar, son bien pensadas. Hay repeticiones a propósito. A veces para nosotros, cuando estamos pensando linealmente, leyendo linealmente, estamos leyendo el texto y parece que está saltando de idea. A veces como jugar un juego de mesa de ping pong y hay ideas repetidas y estamos yendo a un lado de la mesa y es muy confuso a veces o frustrante para algunos del mundo occidental leer la literatura y ver esas repeticiones y cosas que parece que están saltando. Pero quiero decirles que los hebreos tenían otra manera de escribir y esas repeticiones comunican el mensaje principal de la obra. Eso es otro detalle. Si leen una de esas obras y solamente sacan las frases repetidas, ya básicamente pueden resumir qué es el mensaje. Y eso no es todo. Porque tomando elementos de las varias estructuras, hay una estructura que está sobre toda la obra. Porque otra vez la obra comienza con la frase luto, sacerdotes, no hay ofrendas. Termina con el mensaje, el Señor hará su morada en Sion. Y hay una repetición en capítulo 2, versículo 10. Tierra y cielo tiemblan, que está repetida en capítulo 3, versículo 16. En medio de esa repetición hay las tres declaraciones sobre que el sol va a oscurecer y las estrellas también y la luna se convierta en sangre. Okay? Y todas esas repeticiones estructuran toda la obra. Y hay que pensar lo que en total está comunicando. El Señor envió un plaga de langostas. Joel quiere decir, eso fue el día del Señor, día terrible. Llama al pueblo a reflexionar sobre este desastre natural dejado por las langostas. Dios está juzgando y su juicio tiene propósito. Es para que busquemos a Él. Porque Él quiere sacarnos de nuestra vergüenza y llevarnos a un lugar donde no estamos avergonzados más. Ese es el mensaje en el centro. Porque Él quiere morar con nosotros. Quiere que su pueblo sea santo como Él es santo. Otra vez hay que ver cómo la obra final y ese llamado que Jerusalén será la ciudad santa es en cumplimiento del pacto. Debemos ser la imagen de Dios para que Dios sea conocido a las otras naciones. Eso es lo que Dios quiere lograr a través de enviar la plaga de langostas. El que tiene orejas, que oiga.